Buenas tardes a todos. Erev Tov, es un kavod, es un honor, es un zhut, un privilegio que tenemos en estos días de coronavirus y en momentos previos a Pesach la oportunidad de estudiar con el doctor Daniel Feinstein, un querido maestro y un querido amigo y miembro de nuestra comunidad. Y el doctor Daniel Feinstein es el decano de estudios judaicos de la Universidad Hebraica en México y es profesor de estudios judaicos, es un destacado investigador de temas judaicos en general y para mí una gran guía y fuente de inspiración. El doctor Feinstein es doctor en ciencias sociales de la UNAM, tiene una maestría de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en judaísmo contemporáneo, y es licenciado en sociología de la Universidad de Buenos Aires. Además fue decano del Seminario Rabínico Latinoamericano y es un destacado pensador en judaísmo latinoamericano, y hoy va a compartir con nosotros un tema acerca de Maimónides, ¿sí? Uno de los filósofos judíos más importantes de la Edad Media y que además de ser un gran rabino, era también un médico. Entonces él, como vamos a ver, ha escrito no solo acerca de filosofía y de halajá, sino también acerca de medicina, y vamos a tener un acercamiento del doctor Dani Feinstein a este tema. Dani, te queremos agradecer muchísimo esta posibilidad. Te invitamos a presentar y vamos a decir una media hora y luego abrimos un espacio a preguntas. Perfecto. Gracias. Bueno, gracias Leo. Leo, es un placer estar aquí con todos en estos momentos tan especiales que nos toca vivir. De alguna forma, cuando repasé la vida de Maimónides, digamos, un pensador que hace más de 45 años que estoy estudiando y leyendo, yo pensaba, ¿qué tipo de vida le tocó a Maimónides? Una vida tranquila, donde él pudo escribir su obra tan maravillosa, que ahora vamos a ver cuál es, o una vida con dificultades, situaciones críticas en el plano personal, el plano histórico. Y si uno ve la vida de Maimónides, le tocó una vida muy difícil. Él nace en Córdoba, en España tiene que escapar cuando viene un grupo fundamentalista y están varios años por España dando vueltas hacia el sur de España hasta que llegan a Fez en Marruecos, y después de vuelta tienen que escapar y se van hacia Israel, que es la época de las cruzadas, donde no hay posibilidad de vivir por la inestabilidad política y militar, y de vuelta finalmente se asienta en Egipto, donde encuentra un poco más de calma, pero ahí muere su hermano, que era el que mantenía a la familia, era su socio, su hermano menor, que era como un hijo, y entra en una crisis, una depresión terrible. Es decir, cuando uno ve la vida de esta gente y lo confrontamos con lo que nos pasa a nosotros, uno se da cuenta que no somos ni la primera generación ni los únicos que vivimos una situación tan compleja, ¿no? Es decir, el ser humano siempre ha demostrado una capacidad de resiliencia, y el caso de Maimónides no es menor. Vamos a ver un poco quién fue Maimónides y vamos a tocar finalmente un tema que generalmente no lo tocamos. A mí, por lo menos en los últimos años, que he dado muchas conferencias o cursos sobre el pensamiento de Maimónides, generalmente trabajamos Maimónides como experto de halajá, de la ley judía, o Maimónides como, digamos, una figura en el campo de la filosofía y el pensamiento religioso, o Maimónides como científico en temas de lógica o temas de astronomía, pero muy pocas veces uno se ha focalizado en Maimónides como médico, que es lo que yo voy a enfatizar hoy. ¿Quién fue Maimónides como médico? ¿Cómo era la medicina en el siglo XIII, XII, fin del XII, XIII, que le toca vivir? ¿Y dónde está la aportación de él? Y si hay algo que podamos aprender para nuestros días de esta situación. Entonces, vamos a ver acá, como ven los datos, Maimónides nace en 1138 en Córdoba y muere en 1204 en el Cairo, y después sus restos fueron trasladados a Tiberíades, Israel. Hay una frase que muestra su grandeza, que está en su actual tumba, que dice: de Moisés
el profeta Moisés Maimónides no hubo como Moisés. Es decir, se lo compara nada menos que con el gran profeta de Israel, con Moisés, hablando de la grandeza, ¿no? Pero él fue mucho más que un filósofo. O sea, para entender a Maimónides hay que entender que él fue un hombre mediterráneo en el marco de la civilización islámica, que básicamente vive bajo la órbita del mundo islámico, en un contexto turbulento y de choque de civilizaciones. Maimónides le toca vivir esa época en donde están las cruzadas, Ricardo Corazón de León, que lo conocemos por Robin Hood, y Saladino o Salahadín, que es el líder islámico que va a pelear contra él, y todo ese contexto tal y tal. Él es un hombre del mundo mediterráneo, es un hombre que vive bajo la órbita de la civilización islámica, que en ese momento es la civilización más avanzada a nivel global, porque con la expansión del Islam desde la península arábica hasta Europa, Asia, África, van a traer la sabiduría y los conocimientos de cada lugar, los van a traducir al árabe, van a desarrollar un esplendor extraordinario en ese mundo. Por eso, sin duda, digamos, podemos decir que del siglo VIII al siglo XIII, XIV, la civilización islámica es la civilización más avanzada que existe a nivel mundial, en ciencias, en artes, en filosofía y en medicina, como vamos a ver. Bueno, él, como acá tenemos algunos datos de él, él además de ser médico es el líder, es designado el líder de la comunidad. Ahora, Maimónides tenía un proyecto, hablamos ahora de Maimónides, el judío, Maimónides, el rabino, Maimónides, el líder comunitario, Maimónides, el pensador. Maimónides, y acá cito al gran experto en Maimónides, Moshe Albertal, Maimónides quiso hacer dos grandes cambios en el mundo judío, porque él no estaba conforme con lo que veía. Él veía un mundo judío que no le gustaba, su mundo contemporáneo. Veía un mundo que estaba con muchos problemas y quiso cambiar eso. Primero quería cambiar a la halajá, a la ley judía, porque veía que había un caos. No había normas claras, la gente no sabía qué hacer aquí, qué hacer allá. Había una situación muy confusa. Muy poca gente realmente conocía la totalidad de los temas, y él dijo, no, vamos a clarificar, que la gente sepa cada ley de la Torá, cada mitzvah, cada precepto, cómo hay que cumplirlo, y cuáles son la forma de hacerlo, etc. Y él quería hacer eso, o sea, que la gente tenga una guía clara de práctica y de conducta para poder saber cómo vivir como judío. Ese es un cambio. Y el otro cambio que quería hacer, que es más ambicioso, es cambiar la conciencia de la gente. Ustedes se imaginan, uno puede decir, bueno, voy a cambiar que alguien que es muy sedentario salga a caminar y a correr o cambie su dieta. Eso se puede hacer, tal vez, no es fácil. Pero cambiar la conciencia de esas personas, muy difícil. Bueno, Maimónides decía, no me gusta la concepción religiosa judaica que tienen mis contemporáneos, tienen ideas muy primitivas, tienen ideas equivocadas acerca de Dios, acerca de la Torá, acerca del sentido. Hay mucha superstición. Maimónides estaba muy, digamos, molesto ante eso y dice, hay que cambiarlo porque si la gente tiene ideas equivocadas, va a hacer conductas equivocadas y no va a poder encontrar el camino a la salvación. Entonces él quiso cambiar un cambio y en esto se expresaba luchar contra el antropomorfismo, es decir, ver a Dios como casi una persona gigante, pero en términos personales. Otra cosa que hizo Maimónides, que es muy importante en nuestros días, Maimónides es un científico de su época. Él sabe de casi cada área del saber, como era típico de los médicos. Los médicos en esa época eran como los intelectuales, porque sabían numerosos campos, como la lógica y la astronomía y la matemática, y lo que se sabía de biología, y lo que se sabía de química y de física. Era un campo. Entonces él dice, el orden natural es la base del conocer a Dios, no el milagro, no lo que rompe el orden. Al revés, el orden natural hay que entenderlo, conocerlo, porque solo aquel que conoce el orden natural puede entenderlo. Y por eso Maimónides, y en este caso es casi una excepción, se va a oponer totalmente a la astrología, a la que considera superstición, ignorancia y no tiene ningún fundamento. Sí va a estudiar la astronomía
y él es un especialista en los astros y en los tiempos, pero él va a decir, hay que entender que el mundo tiene una estructura cósmica inamovible, y ahí uno puede ver la grandeza del Creador. Y por último, quiso romper la distinción entre lo que está dentro de la Torá, dentro del judaísmo, y lo que está afuera. Como alguien que conoce a los filósofos islámicos de la época y a través de ellos a Aristóteles, y conoce a Avicena y conoce a otras figuras importantes, dice, la verdad es la verdad donde esté, no importa quién la diga, si la dice un judío, un pagano, un cristiano, un islámico. La verdad hay que tomarla de donde venga, y eso también le generó problemas en su época porque había gente que decía solo lo que está en la Torá. Bueno, Maimónides escribió, ahí se habla una trilogía, escribió más obras. Y como dice el gran estudioso Abraham Yeshua Heschel, Maimónides parece el nombre de una academia más que de una persona, porque tiene una obra tan rica, tan amplia, tan que va a ser después el Talmud. Es un comentario escrito en árabe, en judeo árabe, o sea, era el árabe escrito en letras hebreas, y ahí quiso integrar elementos innovadores en el análisis con unos prólogos y unas introducciones muy interesantes. La segunda gran obra de Maimónides es su Código de Ley Judía, o Mishneh Torah, o Yad HaZaká, tiene varios nombres, que es una obra monumental hasta el día de hoy. Es el Código de Ley Judía más grande que se ha escrito y que abarca las 613 preceptos, que abarca todos los campos, incluyendo sacrificios, incluyendo las leyes para el tiempo mesiánico, todo. No solo leyes de, digamos, comerciales, civiles, religiosas, de festividades, eso de kasher, también incluye leyes que ya no se aplicaban en su tiempo por el exilio, pero Maimónides es el único que escribió un código tan amplio, y este lo escribió en hebreo claro, justamente con su propósito de ayudar a que la gente tenga claridad cómo se cumple un precepto, cuáles son las condiciones de aplicación, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Acá vemos una ilustración, fíjense que bello, de una copia pues, de estos textos iluminados, estos manuscritos, ¿no?, que se ilustraban. Bueno, Maimónides habla que en esa época hay confusión y la gente no entiende, entonces por eso le escribió un libro para que no tenga que buscar en otro lugar. En esa época todavía no existía Wikipedia, entonces él dice, a ver, ¿cómo hace la gente para saber estas leyes si en un lugar no hay tratados de Talmud, o nadie sabe leer bien el Talmud, o muy pocos, y cómo hacemos? Mi libro te da todo. Eso es un poco el propósito de lo que va a ser el amigo Maimónides, ¿no? Esta obra, el Mishneh Torah, es una revolución conceptual porque él incorpora no solamente prácticas, conductas, sino también creencias, ¿no? Es decir, él incluye ideas correctas, no basta solo con conductas correctas, hay que desarrollar ideas correctas, ¿no? Vamos a ver, ok. Bueno, él también es famoso por haber escrito una cantidad de cartas que en algunos casos, más que cartas, son pequeños tratados. Las comunidades del mundo, cuando tenían problemas tanto de creencias, de fe, de situaciones concretas, le escribían. Y está la famosa carta a los judíos del Yemen, amenazados por un grupo islámico fundamentalista, y se convierten o mueren, ¿qué deben hacer? O uno sobre la conversión forzada y cómo debemos hacer, o qué piensa el judaísmo sobre el fin de la vida y la resurrección de los muertos, y así tenemos cartas de él. Diría que Maimónides es uno de los personajes de la Edad Media que más información tenemos para poder tratar de reconstruir una biografía. Gracias a la importancia que tuvo en su época, entonces se cuidaron muchos de sus escritos, pero también porque en la Genizá del Cairo, que era un depósito de textos antiguos, se encontraron cartas personales, manuscritos del propio puño y letra de Maimónides. La tercera gran obra de Maimónides es sin duda el Moré Nebuchim o Guía de Perplejos, que es una obra filosófica
extraordinaria, es tal vez el libro más importante en el pensamiento judío, que generó todo tipo de polémicas y discusiones, ¿no? Los que lo siguieron, los filósofos, los que lo atacaron, los cabalistas, que surgen justamente en reacción contra la perspectiva de Maimónides, que es una obra donde él va a integrar el pensamiento del aristotelismo medieval con el mundo de la literatura bíblica y rabínica. Una obra monumental hasta el día de hoy. Acá ven un fragmento que ven, está en letra hebrea, pero si tratan de leer no van a entender mucho porque esto es judeo-árabe, ¿no? Dalalat al-Jairin es el nombre de esta obra, que es uno de los clásicos de la filosofía medieval. Bueno, ahora, yo voy a ver acá, ahora viene el tema, ahora que sabemos que Maimónides es tal vez el más gran rabino de su tiempo, el más gran erudito, porque es un hombre con una mentalidad extraordinaria, muy puntilloso, muy obsesivo con la perfección, un hombre que domina, digamos, las ciencias de su tiempo, la filosofía de su tiempo, etc. Y es un médico. Y acá les traigo un poema de un poeta islámico que canta una alabanza al pensamiento Maimónides y dice así: el arte de Galeno cura solamente el cuerpo, pero el de Maimónides cura el cuerpo y el alma. Con su sabiduría es capaz de curar la enfermedad de la ignorancia. Y si la luna apelara a su arte, o sea, la luna estuviese enferma, de sus manchas la libraría. De todos sus defectos crónicos sabría despojarla. Hasta la curaría de su palidez en la época de conjunción. Fíjense este poema que en el mundo islámico la poesía es un género muy, muy importante. Habla de que él no solo cura el cuerpo, sino también el alma, y lo ve como que hasta la luna podría curar de sus limitaciones. Ahora, él escribió 10 tratados médicos, hay otros 2 más que se le atribuyen, hay otros textos más, pero sabemos fehacientemente que Maimónides escribió 10 tratados médicos, obras médicas. Entre ellos los extractos de Galeno. Galeno dio la base de la medicina desde el siglo II hasta el siglo XVII. Fíjense, escuchen esto. Durante casi 15 siglos, en todo el mundo occidental, la base de la concepción científica de la medicina venía de la obra de Hipócrates y de Galeno y los comentaristas y gente que agregaba. Pero esa era la estructura de la medicina de esa época, que ahora vamos a ver cómo era. Él escribió como unos extractos, porque la obra de Galeno es muy grande, hay como 170 tratados, y él, Maimónides, fue como sintetizando en este libro, que era una especie de manual para un médico, igual que comentarios sobre los aforismos de Hipócrates, otro de los pilares de la medicina antigua y medieval. Tiene un texto llamado Aforismos Médicos de Moisés, donde hay 1500 frases y un breve comentario que él plantea acerca del arte de la medicina. Un tratado sobre hemorroides que le escribió de vuelta en esa época cuando había un paciente importante que era un visir de la corte y le pedían: mándeme por favor un tratado con las indicaciones médicas que tengo que hacer y qué sugiere. Y acá Maimónides, después lo voy a plantear, en general tiene una postura muy cuidadosa de no hacer cosas drásticas que puedan afectar a la persona. Porque ya en su época, en esta época, había cirugías. Obviamente que no tenían ni el instrumental ni la higiene que se tiene hoy. Maimónides en general decía que hay que curar con la alimentación, con la prevención, con medicamentos cuando es necesario, pero era muy conservador con respecto al tema de las operaciones que ya se hacían sobre un tema, por ejemplo, como las hemorroides. Y él planteaba que esa no era la causa. Hay que atacar la causa de la enfermedad y no sus síntomas. Y en ese sentido, él veía que era importante este tema. Un tratado sobre el coito. Maimónides, que era un hombre bastante puritano en su visión de la sexualidad humana, tenía, digamos, al hijo, uno de los visires, que hoy en día, diríamos, es un playboy que tenía su harén y sus concubinas, pero era un hombre de cuerpo muy delgado, pequeño, chaparrito, y estaba como, tanta actividad sexual lo tenía como muy agotado, y él dijo: ¿cómo puedo hacer para potenciar esto? Y Maimónides le escribe un tratado donde hasta le recomienda alimentos que dice que pueden ayudarlo. O sea, le dice: mira, lo mejor sería que te moderes. Y dice, pero en caso que no puedas, le da
elementos que tienen que ver con comidas, alimentos que incluían elementos tanto de algunos animales como nueces, como miel, dátiles, etc. Otra obra de Maimónides importante, acá vemos imágenes de la medicina islámica que era, como digo, la más avanzada de su tiempo. Y entre paréntesis, muchos judíos en su formación en las yeshivot de antes, en las academias rabínicas, no solo aprendían como a veces ahora, que en algunas solo se aprende de Torá y Talmud y ley judía, sino que en las academias de España aprendían lógica, física y medicina. No era la formación médica como ahora. Primero había una formación teórica y después la gente iba teniendo experiencia clínica y lo desarrollaba. Y era muy común que en las cortes, tanto cristianas de la época como islámicas, hubiese médicos judíos. Y ser médico en la corte no era algo fácil, porque había intrigas entre los príncipes, las concubinas, los distintos funcionarios, y uno tenía que ser no solo un médico, tenía que ser un consejero, tenía que ser alguien que manejaba muy bien las lenguas, etc., ¿no? Y era una profesión donde muchos judíos en la Edad Media se van a destacar en este área. Otro texto que él escribió de vuelta para otra persona es un tratado sobre el asma. Y él acá hace análisis muy interesantes. Tiene otro tratado que es sobre el régimen de salud, donde un personaje muy importante, y él va a ser médico en la corte de Salahadín, de Saladino, y del visir al-Fadil y de su familia, porque no era una persona, era toda la familia, y en este caso todas las concubinas. Así que Maimónides estaba agotado, y nosotros lo sabemos porque él tiene una carta que le escribió a su traductor al hebreo, Ibn Tibón, que vivía en la Provence. Maimónides está en Egipto, y Ibn Tibón está en Francia, al sur de Francia, en la Provence, y le está traduciendo al hebreo el libro La Guía de Perplejos, que fue escrito originalmente en judeo-árabe. Y cuando lo está traduciendo, le dice, quiero verte para hacerte preguntas de la traducción. Y él le dice, no vengas porque no tengo una hora para dedicarte. Y ahí le describe, viene el amanecer, me voy al palacio, que quedaba una hora en caballo. Llega al palacio, trabaja todo el día atendiendo a él, a los funcionarios, etc. Ya a la tarde temprano, a la tarde cuando puede, vuelve ahí y no comió nada, porque en el palacio no sabía qué. Llega a su casa y se me están esperando amigos, enemigos, ricos, pobres, todos quieren que los atienda. Les pido que me dejen una hora para algo, para un tiempo para comer, y los atiendo hasta la noche. El Shabbat que podría descansar, viene la comunidad a hacerme preguntas. Le dice, por esto, como te dije, no tengo un minuto. Un tratado sobre el asma, sobre el régimen de salud. Un tratado se llama sobre las causas de los síntomas. Un tratado sobre los venenos y sus antídotos, porque en estas cortes era muy común que hubiese intentos de envenenamiento, ataque, pero también veneno de serpientes o de arañas y otras cuestiones. Y por último, un glosario que está como en 6 idiomas, donde Maimónides explica esta droga se llama acá y tiene estas propiedades, que sería como un tratado de farmacología casi. Ok, ahora, la medicina en esta época, ya en el siglo X, el mundo islámico es el centro de la medicina. Se habían traducido del griego, del persa, digamos, todo tipo de conocimientos médicos que había en esa época, que no es la medicina a nuestro tiempo. Hoy en día estamos años luz, para bien, en muchos sentidos, de acá. Y todo el mundo había adoptado acá el árabe como la lengua científica, es decir, la lengua de la medicina en esta época ya era el árabe, porque el imperio islámico abarcaba desde el sur de Francia, de España, hasta todo el norte de África, toda la península arábica, toda la zona de, digamos, de Turquía, etcétera, y otras zonas, o sea, y el árabe era la lengua científica, ¿no? de la época. Había dos figuras, por ejemplo, fíjense, muy conocidas en el mundo occidental. Uno es Averroes y otro es Maimónides, ¿no? Que eran gran conocidos. La base de esta medicina, como dije, era una medicina científica, porque también había una medicina popular. ¿Qué quiere decir? Había curanderos de todo tipo, la gente iba, etc. La medicina científica, es decir, estaba basada en la medicina de los humores, que decían que Hipócrates y después Galeno, que decían que el ser humano tiene adentro del cuerpo, porque no conocían el cuerpo humano. Prácticamente no se hacía estudios, digamos,
de autopsias o cómo funcionaba, y decían que dentro del cuerpo hay como 4 líquidos, humores lo llamaban, que están en el cuerpo. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y decían que cuando una persona tiene estos 4 líquidos que están en el organismo en equilibrio, es sana. Cuando se descompone, se enferma. Entonces había que plantear esto. Y decían que si una persona, por ejemplo, tenía mucha bilis negra, era una persona melancólica, ¿no? Que eso es lo que quiere decir melancólico en griego, humor de negro. O los otros, los que eran sanguíneos, tenían otro desequilibrio. Y el concepto de salud de esta época era cómo equilibramos estos 4 humores o líquidos internos que sostienen la vida para que estén bien. A veces había exceso de uno, había que hacer agujeros y quitar que salga la sangre, las famosas sangrías que se hacían para esta época. Este era el esquema de la medicina, tanto en Occidente como en Oriente, que venía de esta escuela. Bueno, Maimónides, ahora, fíjense, Avicena, que es un médico, es un filósofo y médico árabe, él, fíjense lo que hizo, y esto es actual con nosotros, para que ustedes ubiquen todo. Ellos tenían un enfoque científico, es decir, no esperaban, a ver, hago unas palabras que te cures o te doy... Ellos decían, el medicamento hay que probarlo, hay que ver qué efectos tiene propiedades que excitan o que deprimen el organismo, etc. Él, por ejemplo, fue el primero que introdujo la cuarentena. Fíjense ustedes qué interesante. La cuarentena la introduce un gran filósofo y científico árabe, Avicena, que para evitar el contagio, pero miren, no solo eso, él introdujo la medicina basada en evidencias, ensayos clínicos. Vamos a probar a ver si esto ayuda y cuánto hay que darle al paciente. Farmacología, y es de los primeros que describe a las bacterias y los virus. O sea, fíjense, también había hospitales. Los primeros hospitales propiamente dichos estaban en el mundo islámico para atender a todos y a los pobres en particular, y había uno en el Cairo que decían que podía atender hasta 8.000 pacientes. En ese contexto trabaja Maimónides. Y él, y acá viene el tema, ¿cuál es la estrategia Maimónides? Un exalumno mío, que es médico en Argentina y profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Buenos Aires, escribió su doctorado sobre Maimónides y la medicina preventiva, el doctor Chaim Bortz, y él ha hecho un estudio muy serio como médico, como especialista en la historia de la medicina, de los aportes, porque para Maimónides la clave está en la prevención. Y hoy en día estamos escuchando médicos que dicen, la mejor prevención, además del aislamiento social frente al coronavirus, es el aislamiento, el no contacto con potenciales personas que lo tengan. Pero todos los médicos dicen, es muy importante el estado de salud general. Cuando una persona se alimenta bien, tiene buenos hábitos de conducta, etcétera, etcétera, su organismo tiene defensas en general, tiene menos chances de sufrir gravemente este virus que cuando no lo tiene, ¿no? Y hay otra cosa más que es muy importante en la medicina moderna, que hoy en día, como dije, cualquier médico mediocre hoy es muy superior en conocimientos a todos los grandes médicos de la Edad Media, gracias a los avances científicos en los últimos 100 años de la medicina, digamos, que ha revolucionado, y con las tecnologías y con el conocimiento científico de las células y la genética y todos los aparatos que hay, es algo increíble. Pero no hay que olvidar algo que decía Maimónides. Primero, la prevención. Maimónides escribe acá y habla en sus tratados la importancia de la buena dieta, de que hay que comer antes de saciarse y no seguir comiendo de más, que hay que hacer las cosas con moderación, que hay que practicar actividad física, que hay que saber descansar y relajarse con música. O sea, un montón de cosas que hoy en día sabemos que son realmente efectivas. Maimónides dice, la mejor terapia es la que menos interviene drásticamente en el cuerpo. Y hay algo que él tenía que muchos lo reconocen. Maimónides dice, no trate la enfermedad, trate al paciente. Es decir, esta visión del ser humano como una unidad. Porque para Maimónides, como filósofo, como rabino, etc., la salud no es el fin último. La salud es el medio para que la persona pueda servir a Dios y a su sociedad y el bienestar. O sea, se requiere sí o sí un bienestar físico, corporal, porque sin eso la persona no puede desempeñarse.
pero no es el fin último. El fin último es que la persona pueda realmente, gracias a su estado, ser una persona que actúa en su sociedad, que es solidaria, que es una persona correcta, ¿no? Etcétera. Y ven ustedes entonces el enfoque de Maimónides de que las mejores formas para tratar las enfermedades es prevenirlas, y en todos sus escritos él habla de la importancia, por ejemplo, del aire limpio. Él dice, en las ciudades hoy en día hay aire contaminado. Imagínense, en el siglo XII, sin automóviles, sin toda la polución que hay ahora, no, porque hay que tratar de estar más en las afueras o en los pisos más altos para tener aire y luz, comer sano, comer pocas grasas. Hay cosas que la medicina corrobora y otras que no. En este sentido, Maimónides dice que sí hay que comer pocas grasas animales para el mejoramiento del tema, que el vino es muy bueno, pero hay que beberlo con moderación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, creo que con esto les di algunas ideas de la medicina, que hoy en día, como decía, estamos en otro planeta desde el punto de vista del nivel tecnológico, nuestra análisis de la etiología de las enfermedades, los, digamos, equipos con los que cuenta hoy en día un médico son infinitamente superiores a los que tenía el médico de esa época, pero aún así hay cosas que Maimónides tiene para aportar. En primer lugar, en nunca olvidar que, que uno trata a una persona, no a un conjunto de síntomas. Uno trata a una persona, a una unidad. Dos, que la mejor medicina es la preventiva, es el cuidarse. Y creo que esto tiene mucha actualidad, es decir, porque todavía no tenemos una vacuna contra el coronavirus, pero sabemos que el aislamiento social, el confinamiento es muy importante para que nos cuidemos y que de esta forma tratemos de limitar el alcance y la magnitud de la enfermedad para que no colapsen los sistemas médicos, como ya lo vemos ahora de Estados Unidos, en España, en Italia. Entonces creo que esta idea de Maimónides de que la mejor medicina es la que menos interviene agresivamente sobre la persona, y todo lo que uno puede hacer para una vida sana y buena es la clave para una buena salud, sabiendo que la salud no es el fin último, sino el fin último tiene que ver con cuál es el propósito de nuestras vidas, para qué vivimos, qué hacemos con nuestra vida, con nuestra salud. Y para Maimónides queda claro que el bienestar corporal, tanto a nivel individual como del cuerpo social, es decir, la comunidad, la salud de toda la comunidad, es importante para que con eso la gente se dedique a cosas productivas para el bienestar de su sociedad, y él como creyente para el servicio divino. Bueno, ahora sí, no sé si hay algunas preguntas que quieran hacer, con gusto estoy disponible. Bueno, en principio, Dani, agradecerte por esta excelente presentación, un gusto poder escucharte y seguir aprendiendo. Siguiendo algunos autores que analizan a Maimónides, como Menachem Kellner, Hartman, y que ven en Maimónides una figura donde no se puede separar su vida personal de su ser rabino y líder comunitario, y de sus aspectos filosóficos y de sus conocimientos médicos. ¿Qué nos recomendaría hoy a nosotros, Maimónides, que hagamos en estos momentos en nuestras casas? Y no solo a nivel médico, sino ¿qué políticas, por un lado, más a nivel global, recomendaría a una figura como Maimónides? ¿Y qué nos recomendaría Maimónides a cada uno de nosotros en forma individual al estar y tener este tiempo en nuestras casas con nuestras familias? Bueno, creo que es una pregunta importante. Primero, Maimónides era un hombre que decía todo lo que hay que hacerlo con base a la evidencia científica. Es decir, él rechazaba dentro del judaísmo, pero también fuera, todo lo que eran supersticiones, elementos que eran muy famosos y muy populares en esa época. Él decía, no, hay que basarse en evidencia científica, hay que tener teoría científica y práctica, y todo el tiempo estar aprendiendo.
porque si bien la medicina de esa época está definida, como dije, por el modelo de Hipócrates, de Galeno, de los 4 humores y su equilibrio, se agregaron un montón de cosas. Por ejemplo, para que ustedes vean, en el siglo X ya se operaban cataratas de los ojos en el mundo islámico, y había un famoso médico que tenía hasta instrumental para este tipo de cosas. O veían efectos de ciertas drogas que venían de plantas o de minerales sobre el cuerpo. O sea, Maimónides lo primero que diría es, hay que basarse en lo que dice la evidencia científica, hay que respetar esa evidencia científica. Como tal, entonces hay que escuchar, diría hoy, las recomendaciones que dan los especialistas actualmente, que dicen que el confinamiento social es muy importante. Yo he tenido que salir ayer y he visto que para mucha gente parece que no se cuidan, no toman precauciones. Todavía hay gente de zonas que está lleno de la ciudad que, tanto por motivos económicos, de supervivencia, como por otros, pero o por desconocimiento. O sea, él diría, escuchen lo que dicen los científicos. Segundo, para Maimónides, como dije, la salud no es el fin último. El fin último es qué hacemos con nuestras vidas, qué significado le damos a nuestras vidas. Y Maimónides decía que una persona tiene que gozar de la salud, del bienestar, porque él dice que el propósito, y eso lo analiza muy claro en la guía de Perplejos, Maimónides dice, y acá creo que tengo el texto que ahora se los voy a mostrar, acá está, espera un poquitito, acá está. Fíjense este texto, que está en la guía de Perplejos, en la tercera parte del capítulo tal. ¿Cuál es el propósito de la Torá? Dice, el perfeccionamiento del cuerpo y el perfeccionamiento del alma. Es decir, en términos modernos, diríamos la plenitud humana. La Torá quiere que el ser humano llegue a su plenitud. La del cuerpo es tanto la individual y la salud personal, como la convivencia social. Es decir, en una sociedad donde hay gente con hambre, donde tenemos miedo a la violencia, que nos puede golpear en cualquier momento, es muy difícil que una comunidad pueda vivir bien y desarrollarse. Y la segunda perfección, que llama el perfeccionamiento del alma, que si tomamos a un psicólogo moderno como Maslow u otros, hablaría de lo que llaman self-realization o plenitud, el desarrollo personal de todo lo que yo tengo, etc. Ahora, Maimónides es muy claro y dice, la perfección más elevada es vivir una vida con sentido, con propósito, donde puedo desarrollar todo el potencial intelectual, espiritual, emocional que tengo. Pero primero viene la del cuerpo, es decir, si no tengo esa perfección, no puedo llegar a la segunda. Entonces, Maimónides lo que recomendaría sería, tomen muy en serio las indicaciones que dan los especialistas, las autoridades para cuidarse. Porque si no se cuidan en el plano físico, en el plano del bienestar físico, tampoco van a poder llegar al bienestar espiritual. Pero no se olviden que gozar de salud es para desarrollar una vida plena con intereses que van más allá de uno mismo, con metas que van más allá de la satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Y como la propia pirámide de Maslow, este psicólogo humanista norteamericano, judío, plantea, hay una base que son necesidades básicas, fundamentales, que muchas compartimos con los otros mamíferos, pero hay algunas que le dan al ser humano su identidad como tal. Y por eso diría que es tan importante desarrollar esto, aprovechando este tiempo para leer, para pensar, para jugar en familia, para poder convivir más con los seres queridos con los que estamos y conocerlos más y hablar de las cosas que van más allá de lo cotidiano, ¿no? Y de vez en cuando aprovechar este confinamiento casi obligatorio para ver cómo trascendemos el estrecho margen que nos dan las condiciones actuales. Muchísimas gracias, Dani. No sé si hay preguntas aquí, voy a checar también en el Facebook y en nuestro chat, pero mientras aprovecho yo para hacerte una pregunta, teniendo en Adelante. cuenta que Maimónides era un gran alajista, ¿no? Alguien que codificó, como explicaste, el Mishneh Torah y escribió Sefer Mitzvot también, numerando las mitzvot
se le preguntaba sobre mitzvot, como en las diferentes cartas que le escribieron. ¿Cómo vería un personaje como Maimónides esta situación en la que estamos nosotros y tenemos que la próxima semana celebrar una fiesta tan importante como es Pesaj? Tenemos en un ratito más que mantener nuestro Minyan diario, que lo estamos haciendo vía Zoom. Maimónides era una persona con tendencias que podríamos llamar más flexibles o tendencias más duras en cuanto a la halajá. ¿Cómo vería Maimónides una halajá en una situación de tanta crisis? ¿Cómo lo vio en su tiempo, que también fueron tiempos de crisis? Y bueno, yo recuerdo ahora que Kellner jugaba con el nombre Maimónides, que lo pronunciaba por supuesto en inglés, así un gran profesor, y decía que cada uno tiene Maimónides, Your Monides, Her Monides, no, cada uno tiene su Maimónides, Exactamente. y seguramente algunos más liberales van a identificarse y decir Maimónides haría así en esta coyuntura o Maimónides haría de otra forma. ¿Qué opinas tú, Dani? Bueno, yo creo que es también otra pregunta muy, muy rica. Bueno, Maimónides podemos, digamos, anticipar en cierto sentido lo que él diría, porque lo vimos a él actuar en situaciones de crisis, ¿no? Acá está este libro que es muy famoso, donde vemos su capacidad de liderazgo en épocas de crisis, que son las distintas cartas e epístolas que le escribe frente al tema del martirio o, digamos, sobre los judíos del Yemen, etc. Es decir, Maimónides, un hombre muy apegado al amor a Dios y a la observancia de la Torá, tenía un sentido muy realista del ser humano y de la vida humana y de las comunidades. Y frente a otros rabinos que, por ejemplo, a los judíos del Yemen le decían, tienen que ser mártires todos, etc. Maimónides, en lugar de decir eso, dice, no, miren, si alguien quiere ser mártir y dar la vida adelante, y es un gran nivel, y que lo haga. Pero no es el único camino ni el camino necesario. Uno puede tratar de asumir esa identidad hasta que pase el tiempo y pueda escaparse del lugar, pueda irse a otro lugar. No es un camino que todo el mundo tenga que hacer necesariamente. Maimónides diría, por ejemplo, en contraposición de lo que pasa en algunos lugares en Estados Unidos, en Israel, donde algunos grupos ultraortodoxos pareciera ser que no respetan las normas y se encuentran en actividades de estudio o de rezo o de entierros o de bodas y generan con digamos, difusión de la enfermedad. Hoy en día en Israel, por ejemplo, más del 30% de los pacientes en los hospitales son de grupos ultraortodoxos y en parte se han enfermado porque no cuidaron las normas de aislamiento social. Entonces, uno diría que Maimónides estaría muy enojado con ellos, como médico, como persona que dice, no, la vida es un don divino que hay que cuidar, tenemos un mandato de cuidar la vida humana. Y como hay un principio ya anterior que dice que cuando hay que salvar y cuidar la vida humana se puede violar casi todas las normas de la Torá, entonces Maimónides sin duda diría, señores, respeten las indicaciones de las autoridades, cuiden su vida, no jueguen con fuego, reuniéndose así gratuitamente, como lo hemos visto en los videos que aparecen en Israel y en otros lugares, de sectores que pareciera que creen que, no, a mí porque estoy con la Torá no me va a pasar nada. Y Maimónides dice, hola, que minago no es que el mundo funciona como funciona, citando un texto talmúdico. O sea, Maimónides es un hombre con una mentalidad racionalista y científica. Un gran creyente, está llamado Maimónides el gran águila. ¿Por qué lo llaman gran águila? A Nesher Agadol. Porque vuela por encima de todos los demás, tiene una visión global. Entonces Maimónides sin duda diría, obedezcan las normas de las autoridades, obedezcan las normas de higiene y de cuidado, porque es fundamental, porque la vida es un don divino que estamos obligados a cuidarlo. No podemos malgastar nuestras vidas o jugar así una ruleta rusa con nuestras vidas. Yo creo que Maimónides sería muy cuidadoso y diría, la ley judía obliga a esto, y si para eso tenemos que suspender momentáneamente el minyan, el quórum de 10 personas para el rezo, o si tenemos que pasar un Pesaj separados de amigos y gente querida por un año, hay que hacerlo, porque como dice la ley judía en eso, estas mitzvot con respecto a Shabbat, dice que se permite violar el Shabbat
para salvar una vida, dice, porque vivirás por ellas, por las mitzvot, no morirás. Entonces es preferible violar un sábado para poder observar el resto que no observar un sábado y ya no poder observar más, ¿no? Entonces, Maimónides sin duda haría que desde el punto de vista de la ley judía es fundamental el cuidado de uno mismo, el no dañar a otros, porque también es un principio de la Torá el no dañar a otros. Yo creo que Maimónides estaría totalmente de acuerdo con las medidas de muchos rabinos importantes, ortodoxos, no ortodoxos, que plantean hay que respetar estas normas, hay que cuidarse. A mí me gustaría, como dijo el propio rabino principal de Inglaterra, que dice, yo estoy en el año de duelo de mi padre y yo, el gran rabino de Inglaterra, que viene del mundo jaredí, el rabino Marvis, dice, pero señores, no se puede, hay que cuidarnos, es el momento, tanto por uno como para no dañar a los demás. Creo que Maimónides estaría en la misma línea, que es muy estricto con respecto al cuidado de la vida humana. Muchísimas gracias, Dani. En tu respuesta contestaste una pregunta de Dalia Goldschmidt que teníamos aquí sobre esto, ¿no? Sobre qué ocurre con las comunidades Hareidim. Es una de las grandes preocupaciones en Israel, en Bnei Brak, en Jerusalén, donde los índices de infectados son tan altos dentro de estas comunidades, como Maimónides, ¿no? Discursos como los de Maimónides serían importantes escuchar, ¿no? Ahora, ¿qué principios se utilizan estos grupos Hareidim para no escuchar voces como las de Maimónides? Bueno, mira, como tú sabes que en el judaísmo y en la ley judía mucho es una cuestión de qué interpretación hago de los textos y cómo los interpreto. Y hoy en día hay un principio en este mundo que es la autoridad de los sabios. Y si los sabios no dicen claramente, los líderes de estas comunidades no dicen, esto no se puede, esto está mal, digamos, si los sabios no dicen esto en forma así taxativa, que digan, señores, hay que respetar esto, esta gente no lo hace hasta que no escuche que esos rabinos digan directamente, den la orden y ahí la respetan. Y muchos de estos rabinos pareciera ser que no entendían la gravedad de la situación, porque Maimónides tenía una ventaja. Era tal vez el más gran rabino de su época, el más gran erudito, pero también es un gran científico, un gran médico. Y Maimónides plantea que quien no conoce ciencia no puede conocer Torá y no puede conocer a Dios plenamente. Porque Maimónides dice, a ver, ¿cómo conocemos el universo? El universo lo conocemos a través de la ciencia. Entendemos cómo funcionan los astros, cómo funciona la biología, cómo funciona el planeta. Para entender el mundo, o sea, digamos, de estas cosas, yo estudié cuando era joven, hace muchos años, antes de saber lo que quería, un año de medicina. Y cuando uno empieza a estudiar lo que es el cuerpo humano y todo ve, wow, qué increíble, y cómo están las articulaciones y los músculos y las arterias, es algo increíblemente fascinante. Entonces Maimónides decía, para entender el mundo de Dios, que es la creación divina, hay que entender la ciencia, porque la ciencia es la que nos permite conocer eso. Ahora, muchos de estos líderes rabínicos, digamos, ultraortodoxos, no tienen idea del mundo científico. Algunos sí, hay algunos que son muy preparados, ¿no? No hay que pero muchos de ellos no conocen. Entonces no entienden ese virus, ¿qué es eso? No lo toman no le dan la seriedad adecuada. Y como decía alguien, que es una historia que pasó con un famoso rabino, el rabino Soloveitchik, del abuelo de Yosef Soloveitchik, que una vez vino alguien a preguntarle algo sobre Yom Kippur, si podría comer, y a una persona, y él le dijo, sí, tú puedes comer, ¿no? Por su enfermedad. Entonces le dijo a alguien, usted es un rabino muy poco exigente con respecto a la ley judía. Dijo, no, yo soy un rabino muy exigente con respecto al cuidado de la vida humana, ¿no? Que es una mitzvah de vuelta de la Torah. Dice, y cuídense mucho, o sea, la propia halajá no es una cuestión optativa. Uno tiene la obligación de cuidarse, de cuidar su salud, su bienestar, es parte de las obligaciones religiosas. Pero hay personas que yo creo que es por su desconocimiento, piensan, nosotros no. Y Maimónides dijo algo muy importante. El universo funciona como una maquinaria que es inexorable. No importa si seas bueno o malo, si te caes del piso 20, los dos se van a caer contra el piso y no van a quedar muy bien.
sea el gran justo, sea el gran malvado. Porque Maimónides dice, el mundo nuestro funciona así. Hay leyes universales, leyes de la naturaleza que funcionan y eso hay que respetarlo. Entonces, ni siquiera el más gran erudito, el más gran sabio, puede darse el lujo de decir, no, a mí no, eso no me pasa porque yo soy un gran sabio o una gran figura espiritual. Maimónides le diría, tú no entiendes cómo funciona el universo. El universo funciona de una forma inexorable. Y los virus no distinguen si eres judío o no judío, si eres sabio, si eres ignorante, atacan por igual. Entonces hay que tomar en serio estas normas y Maimónides lo podía hacer con conocimiento de causa, ¿no? Porque era uno de los grandes médicos de su tiempo, uno de los grandes filósofos y uno de los grandes rabinos. Dani, dos comentarios que aquí preguntan es ¿cómo podían llegar a esos conocimientos tan profundos si no estaban permitidas las autopsias? ¿De dónde venía ese conocimiento tan pragmático? Y también nos preguntan lo siguiente, ¿la medicina alternativa puede sostenerse bajo los preceptos de Maimónides? Bueno, en la primera pregunta, son dos buenas preguntas, la verdad. La primera pregunta, ¿no? En general no se practicaba autopsia, lo máximo que se hacían en la Edad Media era de animales, también por todas las normas de cuidado del cuerpo humano, tanto en el mundo islámico como en el mundo judío. Pero la gente tenía experiencias, o sea, de guerras, batallas, de ver cuerpos abiertos, de ver todo. Igual, hasta el siglo XVII, por ejemplo, no se entendía qué era la circulación de la sangre. Si la persona que lo hizo, y Sebre, que fue el que entendió un poco el mecanismo de qué función cumplían los pulmones y la sangre, todo eso, por eso fue después, digamos, quemado por la Inquisición por haber hecho eso. Pero sin embargo, hay que pensar esto, había gente con mucho criterio, con mucha observación, había tradiciones del Oriente, ya sea de Persia, de Asia, de China, etcétera, acerca del cuerpo humano, etcétera, y también había gente que hacía una tarea empírica. Por ejemplo, había un oculista que este hombre desarrolló instrumentales, todo tipo de bisturís, todo tipo de aparatos, para ver cómo, por ejemplo, le limpiaban a una persona, le sacaban la catarata de los ojos para que pueda volver a ver. Es decir, todo eso existía. Es decir, había una gran inteligencia práctica. No tenían, digamos, el conocimiento de cómo funciona el organismo a nivel celular, cosa que uno de los grandes cambios de la medicina moderna fue, por un lado, entender la fisiología del cuerpo humano, ¿no? Es decir, eso que fue, digamos, un gran logro de la medicina moderna, pero tenían práctica, tenían experiencia, veían cuerpos muertos y tenían, digamos, experiencias, tradiciones de que este medicamento de esta planta ayuda para esta situación, o esto evita infecciones, o esto baja la fiebre. O sea, había cierta, digamos, nivel de experiencia, pero llegaron a algunas ideas increíbles, ¿no? Que uno dice cómo llegaron a ellas, ¿no? O sea, había inteligencia, faltaba todo el nivel tecnológico, porque hoy en día, por ejemplo, nosotros conocemos que la base de la medicina moderna es la etiología, es decir, entender la causa. Cuando yo entiendo la causa, ya viene otro concepto que desarrolló un médico judío, ganó el premio Nobel, que fue lo que se llama el concepto de la bala química. O sea, si la causa es esta, le tiro como una bala, o sea, un medicamento que lo ataque y al desaparecer esto, desaparece la enfermedad. Con respecto a la medicina alternativa, Maimónides lo que creo que aceptaría es, hay que tener una visión holística que a veces estas medicinas tienen. O sea, el hombre es una totalidad, el ser humano no es cuerpo y alma separados. Hay que ver a la persona como totalidad, no hay que ver los síntomas. Y aparte, la medicina alternativa trata de esto. Esto es algo que Maimónides diría, está bien, hay que tratar a la persona, escucharla, ver su estado anímico, todo. Pero Maimónides diría, mucho de lo que dicen no tiene base científica. Y al no tener base científica, no hay que tomarlo en serio. O sea, muéstreme las evidencias científicas de que esto funciona. Maimónides, como en general, planteaba eso. Él criticaba, por eso decía, la medicina popular que había en esa época, como los médicos que decían, bueno, está bien para los pobres, pero Maimónides era muy inteligente. Pero Maimónides está en contra de todo tipo de amuletos y eso lo critica duramente, ¿no? Pero él decía que una mujer parturienta, que estaba con el dolor de parto y todo, y quería un amuleto que ella pensaba que eso le iba a dar una suerte y que su hijo nazca bien, dice, él la dejaba, dice,
porque eso tiene un efecto placebo, es decir, le hace bien y le hace pensar todo, aunque yo sé que eso no tiene ningún valor desde el punto de vista objetivo, pero como a la mujer, él decía, está bien que si psicológicamente alguna cuestión le da a la persona cierta tranquilidad o cierta seguridad, está bien usarlo. Pero Maimónides creo que como su concepción científica hubiese sido muy duro contra todo tipo de métodos curativos, entre comillas, que no tienen evidencia científica dura, ¿no? Él era en ese sentido, sigue la tradición aristotélica bien rigurosa de que tiene que haber una evidencia de que esta droga o este tratamiento genera el impacto deseado. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Te agradecen aquí todos los oyentes. Muchas Esto gracias. estamos transmitiendo también en Facebook. Hablan todos de cómo disfrutan tus clases en nuestra comunidad y Karen dice, mente sana en cuerpo sano. Gracias por mantener siempre nuestras mentes activas y sanas. ¿Sí? Así que, Dani, nada más para cerrar. ¿Qué nos diría Maimónides a nivel filosófico, a nivel teológico, para salir de esta situación? Maimónides diría lo siguiente, creo, porque a él le tocó vivir tiempos muy duros. Dijo, nunca hay que desesperar totalmente. Cuando a veces decimos, mirá qué duro que nos toca este año vivir la época de Pesaj y de las festividades, le digo, señores, fíjense un dato que estuve pensando y que me impactó. ¿Cuántas Sedarim, cuántas celebraciones de Pesaj hubo desde la salida de Egipto hasta ahora? Digamos, 3.200. Tomemos que fue esto hace unos 3.200 años. Hubo nada más que 3.200 Sedarim de Pesaj. ¿Cuántos de estos Sedarim la gente lo hizo en confort, con alimento, con seguridad física, con todo? Si vemos la historia, hubo muchos años donde había persecuciones, donde había migraciones, donde había hambre, donde había pestes, como el siglo XIV, que tuvimos una peste terrible, o el siglo, o después del 1918, que mueren 25 millones de personas, es decir, por lo menos, o sea, siempre el ser humano vive situaciones difíciles. Maimónides dice, así está constituido el mundo. El universo tiene una lógica, tiene estructuras. Hay que asumir eso. O sea, Maimónides diría, es parte, la manifestación de Dios como creador, es que Él crea un universo que tiene todo tipo de circunstancias y particularmente, diría Maimónides, el mundo sublunar, debajo del marco del éter y de la perfección, el mundo humano, el mundo de nuestro planeta, es un mundo donde somos cuerpos y como todo cuerpo estamos sujetos al nacimiento, al desarrollo y a la disolución. No, la muerte es un destino natural, o sea, la biología genera este tipo de procesos. Entonces, me diría, esto hay que aceptarlo, es una realidad inexorable, no es algo malo. Así son las reglas de juego. Es como decir, ¿por qué en el ajedrez el caballo se mueve así, no se mueve así? ¿Por qué el alfil se mueve? Señores, esas son las reglas de juego. Entonces Maimón decía, aceptemos las reglas de juego de la existencia humana y de la vida. Somos seres mortales, tenemos un tiempo de vida de plenitud y eso termina. Lo importante, y eso no lo controlamos, lo importante es que hacemos entre esos dos límites, que no elegimos ni el comienzo ni el final. Entonces Maimónides trata de vivir una existencia significativa. Dedícate a las cosas que creas verdaderamente en ellas. Date cuenta que muchas cosas que parecen ser las metas de la vida, como el poder económico o el poder político o toda una serie de placeres, son elementos que ayudan y que pueden ser parte de la vida, pero no son el fin de la vida. El fin de la vida, diría Maimónides, es un fin, tiene que ser un fin trascendente, que yo me voy más allá de mí mismo, que contribuyo al bienestar de mis seres queridos, de mi familia, de mis amigos, de mi sociedad, que dejo un impacto, que dejo una huella positiva para el mundo y no hay que olvidar eso, que no somos el centro del universo. Maimónides lo dice claro. Uno de los grandes errores de las personas que piensan que todo está mal, todo es porque piensan, yo soy el centro del universo y si a mí no logro hacer las cosas que quiero, todo es un desastre. Maimónides dice, no, ¿quién eres tú? Tú eres algo muy pequeño en un contexto, en un universo extraordinariamente gigante, amplio. Tu tarea es cumplir con
tu misión. ¿Cuál es tu misión? Tienes que descubrirla, tienes que saberla. Para Maimónides, como filósofo, religioso, racionalista, era desarrollar tu mente, desarrollar tu espíritu, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces él nos diría que ¿vivimos tiempos difíciles? Sí. ¿Quién te dijo que la vida era diferente? ¿Alguien te dijo de entrada, te firmaron que vivirías en un jardín de rosas? No, así es la vida, así es la estructura. Estamos en un momento muy complejo. Vamos diría, ok, esas son las reglas de juego. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo pensamos nuevos proyectos? ¿No? No hay que dejarse dominar por la coyuntura, por lo que ocurre hoy. Uno tiene que ir siempre más allá. Y creo que ese es un consejo muy importante para nuestro tiempo. No solamente pensemos todo lo que estamos perdiendo, todo lo que nos está afectando, que sin duda es serio, ¿no? Y no lo estoy minimizando, ni mucho menos, sino uno tiene que saber que para qué vive. En estos tiempos creo que uno se hace preguntas que comúnmente no se hace, porque cuando todo marcha más o menos bien, uno está tranquilo y sigue la ruta normal. Cuando se altera la ruta, uno se hace preguntas. Maimónides nos dice, tenemos que comprender el mundo en el que vivimos, entender cuál es nuestra misión y actuar para hacer este mundo un lugar mejor. Creo que esa sería una recomendación que Maimónides nos daría. Muchísimas gracias, Dani. Como siempre, es un gusto y un privilegio poder aprender de ti y que puedas compartir con toda la familia Betel esta Torá, ¿no? La Torá de Maimónides y todos tus conocimientos y consejos y sabiduría y tu pasión por los textos judíos y por la vida judía. Así que Dani, muchísimas gracias. El cariño a tu familia, que estén muy Muchas bien gracias. y aprovechamos para desearte Hag Sameach. Hag Sameach a todos y cuídense mucho.